everyone. Es un agrado verlos y les doy las gracias a Acción Empresas por invitarme. Dije ayer que deberían cambiarse a Acción Empresas porque el trabajo que hacen es realmente impresionante y estoy muy feliz de haber estado invitado a unirme a ustedes para este evento anual tan importante. Es un gran placer estar de vuelta en Santiago. Ayer tuve el honor de aparecer con su presidenta, quien lanzó el Plan Nacional de Acción de Chile para implementar los principios rectores en negocios y derechos humanos. Muchos países han lanzado este plan, pero fue la primera vez que lo había hecho un presidente. Entonces fue un gran honor y estamos esperando que Chile continúe generando un gran progreso en esta área, así como lo han hecho en el pasado. Así que lo que me pidieron que haga esta mañana era compartir con ustedes algunas de las tendencias mundiales más importantes que están afectando las consideraciones de sostenibilidad en el mundo corporativo y también en la sociedad de entre los inversionistas y la gente común. Y lo que a mí me gustaría mencionar como más importante o destacar como el título de lo que yo he dicho es que una de las principales tendencias que está emergiendo es que los valores, las cosas que realmente nos importan, la gente y el planeta, los valores están aumentando el valor en el sector de negocios y también está aumentando entre los inversionistas, quienes están tomando los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza muy en serio. Y me gustaría también señalar es que los temas de derechos humanos están en el corazón de la S, la parte social de ESG, medioambiental, que significa la E, y los derechos humanos están en el centro de la S, que es el área social. Y me gustaría también sugerir y contarles por qué los principios rectores de las Naciones Unidas le entregan a las empresas una guía, una ruta sobre cómo maximizar sus contribuciones a la parte de a la parte social de los derechos humanos y también para poder maximizar sus propios ingresos. Y también me gustaría sugerir algo que se llama la ley suave, como se dice, es un consenso internacional de los estándares y esto está convirtiéndose en algo mucho más duro, donde esto ya no es tan suficiente. Entonces, esta es la agenda para mi charla de esta mañana y déjenme ver si es que esto funciona. Sí, funciona. Entonces, los negocios y los derechos humanos. Una de las cosas que yo he visto cuando he viajado es que los países que han pasado por un periodo de dictadura como lo hizo Chile han podido o tienden a entender los derechos humanos y saben que se limita a la experiencia bajo esta dictadura. Entonces, los derechos humanos generalmente sugieren que el gobierno como el agente de daño y también a estos problemas relacionados a las desapariciones, a la tortura, a las ejecuciones extrajudiciales y todos estos temas relacionados. Y por supuesto que este es un elemento muy esencial en los derechos humanos. De hecho, la ley internacional de derechos humanos le otorga al Estado los deberes y la obligación de asegurar las condiciones que son necesarias para la gente que tenga una vida de dignidad. Pero las cosas han cambiado. La idea de que los negocios tienen una responsabilidad de derechos humanos aparte de lo que puede requerir o hacer el Estado, esto es relativamente nuevo y básicamente es un subproducto de la ola de la globalización, pero es un hecho de vida.
que ahora se ha establecido. Y parte del motivo de la importancia del aumento en el ESG es el daño que se le hace al planeta, el daño que se le hace a la gente, y el daño no se hace simplemente por los gobiernos, sino que lo hacen las prácticas de todos los actores sociales. Entonces, aquí estamos con los derechos humanos, con un significado distinto, o en un significado que va más allá del significado que está restringido a las prácticas de las dictaduras y los gobiernos. Y creo que este es un punto fundamental que quiero destacar. Entonces, ¿a qué nos referimos con ESG? Primero que todo son los factores medioambientales, el cambio climático, los riesgos que las compañías enfrentan, que los inversionistas y que todos enfrentamos. La pérdida de biodiversidad también es una importante consideración. La forma en la cual las compañías se abastecen de la materia prima y también el manejo de aguas y la escasez de agua también es un tema muy importante, y la contaminación de agua es un tema muy importante para las comunidades que dependen de estas fuentes de agua y para su sustento o para el agua que toman, y también cómo nos deshacemos de la basura. Esto lo llevan a cabo muchos negocios y este es un factor muy importante. El área social, como dije, los derechos humanos son una parte muy importante del área social, la seguridad de la persona. Si es que son una compañía minera y se les entrega la seguridad de manera profesional, están seguros que pueden entregar las protestas, las asambleas sin tener que usar la fuerza, sin disparar antes de tratar otras formas de controlar los problemas. También la adquisición de tierra, si es que a la gente se le ha preguntado si la gente ha sido compensada, si no, esto se considera una violación a los derechos humanos. Y también las fuentes de sustento, como dije antes, la contaminación de los ríos puede eliminar el sustento de muchas personas que dependen de la pesca. Y también los derechos indígenas, también es un tema muy importante en Chile, así como en otros países de las Naciones Unidas y otros lugares del mundo. El tráfico humano, si es que sus cadenas de suministro están libres de gente que ha pasado por tráfico humano, que están en situaciones donde tienen que trabajar los niños o o hay esclavitud. Algunas de las dimensiones sociales que son clave para las evaluaciones del ESG y que también son temas muy importantes en los derechos humanos. También el tema de la gobernanza tiene que ver con la corrupción, con la forma en la cual los accionistas funcionan, también las estructuras de los directorios. Entonces los derechos humanos no están en el área principal de la ES, el área social, sino que también están conectadas a los demás. Ahora, ¿por qué es que ahora y por qué hay una preocupación tan grande con ESG, especialmente dentro de la sociedad, en los negocios y por sobre todo en los inversionistas? Y creo que en parte es porque nos damos cuenta que el planeta como un todo enfrenta los desafíos más severos y nadie es capaz de lidiar con esto por sí solo. No importa qué tan poderoso sea un país, qué tan grande sea una corporación, necesita colaboración y necesita también acción. Pero por sobre todo, hay 4 factores más que me gustaría mencionar brevemente. Uno también es el aumento de Big Data. ESG depende en gran parte y va aumentando en grandes cantidades de datos que se consiguen por varias fuentes, y ESG y los fondos de inversión, por ejemplo. Hay uno que se ha lanzado recientemente y tiene información en su base de datos en las 77.000 compañías, y también busca en la Internet cualquier mención de estas 77.000 compañías.
y también hay alegatos, hay respuestas de la compañía, también hay reclamos y todo esto está incluido en un sistema algorítmico y también las herramientas que aprenden de este sistema. Entonces cualquiera puede buscar a cualquier compañía en cualquier parte en el mundo y tengo un pequeño video que les voy a mostrar en un minuto. Y esto crea la transparencia de una manera que no se ha visto antes. No hay dónde esconderse. Este es otro motivo por el cual esto ha sido un tema tan importante. El hecho de que hay transparencia, esto genera nuevas expectativas. La gente se da cuenta de las cosas y espera más y mejores cosas, más de lo que tenían en el pasado, mejor que en el pasado. Nuevas métricas también se están desarrollando, cada vez son una forma más sofisticada de evaluar los temas y también los instrumentos de ley blanda, como los principios rectores de las Naciones Unidas sobre los negocios y los derechos humanos, que yo tuve el placer de desarrollar, y también a veces la ley blanda se convierte en ley dura, entonces tienen una transformación que aumenta de manera rápida y en el ambiente en el cual los negocios funcionan. Entonces, acá hay un par de trozos de información, como podría decirlo, de alta sostenibilidad versus la baja sostenibilidad. Entonces, este es un estudio de la Escuela de Negocios en Harvard. Sí, invertían en 1992 la misma cantidad de dinero en alta sostenibilidad y baja sostenibilidad. Ahí está el margen que tendrían en 2010. Y lo que demuestra esto es que las compañías que se toman el ESG en serio, esto está basado en una gran cantidad de datos, también a largo plazo tienden a tener mayores ganancias. Y los principios para la inversión responsable se adoptaron por varias firmas y que comenzaron en 2006 y ahora hay más de 17.000 y que tienen más de 3 millones de activos en su gerencia. Y esto yo lo encuentro bastante interesante y yo espero que ustedes también lo encuentren interesante porque Morningstar es un servicio en Estados Unidos y por supuesto yo creo que muchos de ustedes van a utilizarlo también. Entre otros, evalúa el desempeño de los fondos mutuos en distintas categorías. Hay, gran, hay empresas grandes, empresas pequeñas, toda combinación. Una de las cosas que ellos monitorean son las solicitudes de rankings sobre empresas que practican estos principios, estos 3 factores ESG, y los han incorporado en sus prácticas. Si vemos arriba, es el total, tanto empresas americanas como no americanas. Está bastante horizontal la curva en 2016 y luego Donald Trump fue investido y muy súbitamente las solicitudes de información sobre empresas que usan o implementan estos 3 factores, o más bien fondos mutuos, se cuadruplicó. ¿Qué sugiere esto? Que alguien tuvo la impresión que el gobierno de Estados Unidos no va a hacer mucho acerca del medio ambiente, acerca de los derechos humanos o acerca de la gobernanza corporativa, y por lo tanto más vale que empecemos a poner los ojos en los sectores de negocio, invertir nuestros propios fondos para asegurarnos que las cosas no se deterioren. Hallo que esto fue una información muy interesante. Goldman está también publicando productos basados en los 3 factores. Y cuando Goldman interviene, todos sabemos que es algo serio. BlackRock también está en este negocio. La vía hacia donde estamos hoy día con respecto a los 3 factores de sustentabilidad se ha desarrollado lentamente, pero esto principió en la década de los 90, cuando el programa de medio ambiente de las Naciones Unidas primero puso atención
en aspectos relacionados con la sustentabilidad ambiental y comenzó a promover la finanza sustentable, los productos financieros que promovieran la sustentabilidad. El Pacto Global o Mundial de las Naciones Unidas, que yo ayudé a co-desarrollar cuando trabajaba para Kofi Annan, es un conjunto de principios que incluye los derechos humanos, el medio ambiente, el trabajo y medidas anticorrupción. Ahora es la mayor iniciativa de responsabilidad corporativa en el mundo y participan en ella 8.000 empresas. Las metas de desarrollo del milenio dio metas comunes no solo para los gobiernos, sino para las empresas. Los principios del Ecuador también se desarrollaron. Los bancos que financiaban proyectos también instauraron prácticas ambientales y así siguió los principios de las Naciones Unidas para la inversión responsable que recién cubrí. Los derechos los principios rectores de las Naciones Unidas para el trabajo y derechos humanos, el 2011 ya la vamos a ver, y muchas más. Gradualmente, estos instrumentos se han desarrollado. Entre eso, bolsas bursátiles sostenibles o sustentables. Hay como 65 bolsas del mundo que ofrecen directrices o incluso establecen requerimientos para poder transarse en esa bolsa y entre los requerimientos sustentabilidad. Tenemos entonces aquí una bolsa bursátil aquí en Santiago sostenible. El número de instrumentos como estos, como las guías de la directriz de la OECD o los requerimientos de las bursátiles, ha aumentado mucho el último año. Llegaron a casi 400. Esta es una diapositiva corta que quiero mostrar, pero ahí, ¿no? Ahí. Ahí estamos. Gracias. Esta es una muestra. La primera herramienta que permite monitorear la sustentabilidad de las empresas más grandes del mundo, miles, a través del aprendizaje por máquinas y los Big Data. Aquí combinamos más de 200 métricas con análisis de más de 50.000 datos en más de 15 idiomas. Cada desempeño extrafinanciero de las empresas lo vemos a través de X-Ray. El puntaje en el factor G, que se basa en los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, derechos humanos en el trabajo, el medio ambiente, anticorrupción. El puntaje SG, un análisis específico del desempeño de cada empresa relacionado con los factores ESG. Y las preferencias, una búsqueda única que permite ver cómo o cuán compatibles son las empresas con los propios valores. Creemos que X-Ray puede empoderar a todas las partes interesadas a tomar mejores decisiones para un futuro sustentable, transparente, poderoso y disponible para todos. Esto es X-Ray. Eso nos da una idea del nivel de sofisticación. Esto es un administrador de activos, una empresa alemana que se está expandiendo en las Américas. Y la sofisticación increíble del análisis de los factores ESG como un servicio para los inversores y una guía para las empresas mismas. Habiendo mostrado esta primera tendencia, bueno, ¿qué ocurre cuando las empresas no practican o no siguen las buenas prácticas? Quiero comenzar esta parte de la historia con algo que ocurrió no lejos de acá, en Perú, en 2005, en una de las minas de Yanacocha, que yo creo que muchos de ustedes conocen. Ha habido muchas manifestaciones en las minas de Yanacocha, manifestaciones de la comunidad o comunidades cercanas, que el gobierno ha también
ha cobrado numerosas violaciones a Yanacocha y su socio local es Buenaventura. En 2005, en una entrevista en la televisión, el CEO de Buenaventura dijo estos términos: odio el término o el nombre de licencia social. No entiendo qué quiere decir licencia social. Yo espero una licencia de las autoridades. No espero una licencia de toda la comunidad. ¿Qué decía él entonces? Decía, yo tengo un trato con el gobierno. Ellos me emitieron un permiso para hacer lo que yo quería hacer, que es extraer mineral acá. No necesito y no sé lo que es obtener permiso de la comunidad. Piénsenlo. Esa mina ha tenido problemas desde el día 1. La respuesta: luego que la comunidad cerró la mina, yo entrevisté al padre Marco Arana, organizador de la comunidad, estos 6 meses después, y le dije, cerraron esta mina, estuvo cerrada 10 días, nadie podía entrar o salir. Las Fuerzas Armadas vinieron, hubo tiroteo. ¿Por qué llegaron a esto? Y su respuesta fue, no nos escucharon cuando les llevamos problemas pequeños. Entonces tuvimos que crear un problema grande. ¿Qué incentivo? ¿Qué estructura de incentivo para que una empresa se preocupe de la comunidad? Solo los vamos a escuchar si crean un problema grande. ¿Y por qué no manejar los problemas chicos y evitar que pasen a ser problemas grandes primero? Y como digo, los problemas continúan hasta hoy. Y Newmont tuvo dificultad para ampliar la mina o comenzar a explotar una mina cercana. Como parte de nuestro trabajo, he tratado de entender cuáles son los costos financieros de cuando las cosas van mal. Y a grosso modo, y esto es una cita de entrevistas a miembros del equipo Shift, una organización sin fines de lucro, entrevista que hicieron. Cada día de retraso, esto es de 4 años, así que hoy día cuesta más. Cada día de retraso en una mina de este tipo, $2 millones. $2 millones harían mucho si fueran invertidos en la comunidad, inversiones social. Incluso en la fase de exploración podía ser algunos cientos de dólares. Pero incluso eso ayudaría mucho. Entonces, el costo promedio por semana para una operación minera como esta se calculó en 25 millones. Y el ejemplo de Yanacocha ya lo he mencionado. Pascua-Lama también ha sido un desafío serio. Para Barrick Gold está en suspensión temporal. Se supone que iba a estar operando en 2014. Y vamos a ver qué pasa. Esos temas crean riesgos para las empresas. Pueden ser legales, problemas legales, como en el caso de Pascua-Lama y también Yanacocha. Por cierto, crea problemas con la reputación. La reputación no es solo que la gente piense bien o mal de usted, sino que afecta el costo del capital. También afecta el costo de los seguros que se necesita comprar. La reputación afecta a quienes van a ser sus socios, cuáles van a estar dispuestos a asociarse con ustedes, ya sea para efectos sociales o de financieros. Tiene costos de oportunidad. No es solo en la faena, pero el tiempo que tienen que dedicar la gerencia senior y también en la casa matriz en tiempo, y tiene efectos indirectos en las industrias locales, afecta a los ingresos fiscales. Entonces, para una industria minera, Chile tiene un rol muy importante. Los riesgos sobre la superficie, digamos, son los que aumentan los costos cada vez más. Sus ingenieros saben
cómo tratar aquellos riesgos que están bajo tierra, pero lo que necesitamos es más, cito, o comillas, ingenieros que entiendan de los riesgos sobre la superficie, cierro, y eso es parte de la ecuación EGS. La clave para esto, la mina puede estar muy alto en las montañas, pero la gente está abajo y mejor que la gente participe y se involucre antes que después. Y la participación de la comunidad, sea cual sea la comunidad, sea una comunidad en línea, sea una comunidad física, eso es absolutamente crítico. Algunas palabras acerca de los principios rectores para las empresas de las Naciones Unidas, que nos da un mapa caminero, no solo para los países, sino también para las empresas, acerca de cómo enfrentar, cómo gestionar el tipo de problemas o de asuntos y estar en el lado correcto de la ecuación EGC más que en la que tiene desventajas. Los principios rectores tienen 3 pilares. Uno se refiere al Estado, el otro las empresas y otro individuos afectados o comunidades afectadas. El Estado tiene un deber fundamental de proteger contra los abusos de los derechos humanos, no solo por parte de los estados, sino por terceras partes también, lo que incluye las empresas, ¿no? Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, y ya voy a desarrollar exactamente qué quiere decir esto, y los que han sido afectados necesitan acceso o mejor acceso a fuentes de remediación. Volviendo al ejemplo de Yanacocha, una empresa puede establecer un mecanismo de reclamación o agravio para tratar estos pequeños problemas de forma que la comunidad no se sienta obligada a crear grandes problemas. ¿Cuáles son las formas en que las empresas pueden afectar los derechos humanos en forma negativa? Bueno, primero pueden causarlo. Emplear, por ejemplo, empleo infantil ya es una violación de los derechos humanos. Condiciones de trabajo poco seguras o no seguras y lesiones o fatalidades es parte de una causa de ese impacto. Puede contribuir también una empresa. No son la causa, pero contribuyen a una causa a veces las empresas. Steve Jobs, cuando el iPhone 5 salió, había sido fabricado por Foxconn como el iPhone 6. Y Jobs quería que se lanzara antes de Navidad, ¿no? El año que fue, no me acuerdo. El año. Pero bueno, él decidió poco antes que la entrega de todos estos iPhones, a él antes que se lanzara, que no le gustaba la pantalla. Quería una pantalla de vidrio, no de material plástico como lo usaban. Entonces dijo, no quiero que los repartan todavía, quiero que los cambien. No voy a aumentar lo que les pago ni a extender la fecha de vencimiento para el contrato. Eso es una contribución. La causa era Foxconn en realidad, porque forzaron a gente para que sobretrabajaran horas extraordinarias que violaban incluso las leyes chinas. Él pudo haber tomado más gente, pero eligió Foxconn a agregar horas extraordinarias. Pero en algún sentido ayudó Apple a esta violación de los derechos humanos. O una empresa puede estar asociada porque uno de sus socios de negocio está haciendo algo que no debería hacer con respecto a los derechos humanos, aunque en ese momento no haya adquirido nada de ella, pero afecta su reputación igual. Cada uno de estos tiene distintas consecuencias en cuanto a lo que debe hacer la empresa. Si usted es la causa, debe detenerse y no causar más. Pero si contribuye, bueno, debe cesar de contribuir de esa forma y tratar de persuadir a quien sea la causa que no continúe violando los derechos humanos. Entonces, la causa, contribución y asociación son los 3 aspectos. ¿Y cuál es la idea? Que se trate de evitar, de prevenir el daño a la gente, a las comunidades, no solo en sus operaciones directas, sino también
en la cadena de suministro, enfocarse en el riesgo a las personas, no solamente el riesgo financiero para la empresa, porque si no se enfocan al riesgo para las personas a largo plazo, podría crearse un riesgo financiero más grande. Moverse generalmente de una situación de acusación a una de conocimiento y de demostración. Los principios rectores destacan un sistema de due diligence para los derechos humanos que comienza por identificar los impactos en las personas, evaluar cuán serios son estos impactos para poder priorizar lo que es más importante en términos de riesgo y que se debe enfrentar primero. Incorpora los hallazgos, actúa al respecto, provee remediación de los impactos o parámetros, métricas para medir su propio progreso, de forma que pueda comenzar a ser una organización que aprende e informar a las partes interesadas y emitir reportes acerca de los riesgos significativos. O sea, la idea de due diligence se ha ampliado, no solo si hay algo en el balance que yo debería saber o hay algo en el entorno social ahora que necesito saber. Muchos de los peores desafíos para las empresas mineras provienen de aspectos de legacy. Ellos compran propiedades de otras empresas mineras y no investigan o piensan acerca de qué aspectos sociales están comprando también. Es un tema muy serio. Unilever fue la primera empresa que honestamente realmente reportó en base a los principios rectores cuáles eran sus desafíos. Sabemos que tenemos trabajo infantil y que tenemos sobretrabajo, horas extremas de trabajo. Nosotros operamos en 100 países, es difícil. Trabajamos indirectamente con 1,5 millones de pequeños productores agrícolas. Sabemos que es difícil y esto es lo que hemos identificado como nuestros riesgos prioritarios. Esto es lo que tratamos de hacer acerca de ello y cuánto progreso hemos hecho. Ese es el tipo de informe honesto y directo que no solamente ayuda a la reputación de una compañía, sino que también ayuda a sus prácticas y por supuesto que ayuda a la gente. Y debido a que Unilever ha tenido una gran cadena de valor, esto ha tenido otros efectos en sus operaciones. El gobierno chino también ha entregado pautas para las operaciones extranjeras de sus compañías mineras basados en los principios rectores de las Naciones Unidas. Tengo una confesión que hacer, no tengo idea que también está implementado eso no lo sé. Pero podemos hablar de eso después. Pero el hecho de que el gobierno chino se sienta obligado a emitir esta pauta sugiere que el gobierno chino está comenzando a entender cuáles son las reglas del juego y que estas están cambiando. Y también la Asociación Internacional de Abogados ha emitido pautas oficiales para las firmas de abogados para la práctica de la ley sobre cuáles son los principios rectores y qué es lo que esto significa para los abogados de empresas y así también como los asesores en distintos negocios. Y durante los últimos meses yo he estado debatiendo con bancos corporativos y de inversión, 15 de los más grandes del mundo que los lidera UBS. Hemos hablado sobre qué es lo que significan estos principios rectores para la banca. Pero mi ejemplo favorito, y yo estoy seguro que también es el de ustedes, es la FIFA. Ahora, FIFA está en algunas áreas todavía está bajo escrutinio por más que nada por temas de corrupción, pero los derechos humanos también están involucrados cuando dos copas mundiales se entregaron al mismo tiempo, una a Rusia y otra a Alemania. Y en Rusia el tema principal
eran los derechos para los homosexuales y también las leyes en contra de ellos y también la adquisición de tierras. Y en Qatar era principalmente los problemas con los derechos infantiles. En Bangladesh también tenían algunos problemas cuando entraron, se les quitaron los eh, pasaportes, vivían en áreas muy restringidas, muy cerradas. En la noche la gente de seguridad no me veía si yo me metí escondido. Y FIFA tenía auspiciadores como Adidas, Coca-Cola, McDonald's. Y los auspiciadores comenzaron a recibir presión porque ustedes están apoyando el trabajo infantil y Coca-Cola no quiere que le digan eso. Entonces los auspiciadores empezaron a poner presión en FIFA y FIFA dice, bueno, ¿qué se supone que tenemos que hacer? Y los auspiciadores dijeron, bueno, quizás deberías pensar en trabajar con los principios de los negocios y de los derechos humanos. Y ellos dijeron, bueno, qué buena idea. Y hicieron un cambio, pidieron prepararse, pidieron una evaluación de riesgo, una evaluación de la FIFA. Eso es lo que hicimos y que entregué en 2016. En 2017 se establecieron los derechos humanos del informe y a principios de año tienen una política de derechos humanos y también vieron los criterios para las siguientes licitaciones de la Copa Mundial y van a usar los principios rectores como parte de los requisitos de licitación para la Copa Mundial. UEFA, la Asociación Europea de Fútbol, copió esto inmediatamente. Ahora habían dos competidores para la siguiente Copa Europea, Turquía y Alemania, y con los principios rectores como parte de los requisitos de licitación que también creen que les va a ir a Turquía. Entonces, estas cosas tienen un efecto por medio de toda la sociedad. Como dije, tuvimos el honor de participar con el presidente de Chile en lanzar el Plan Nacional de Acción y para los gobiernos que desarrollan estos planes y que los quieren implementar en los principios rectores. Es literalmente la primera vez que los gobiernos como un todo están abordando los negocios y los derechos humanos. Generalmente es un tema muy particular que viene del Departamento de Trabajo o del Departamento de Comercio o también de Justicia. Y esto significa que todas las áreas de gobierno trabajan para tener un plan nacional que afecta a la política general del país. Las metas de desarrollo sostenible que las adoptó la cumbre de distintos presidentes de las Naciones Unidas. Hay 17 metas y cada una de ellas está relacionada a los derechos humanos para reducir la desigualdad, el tema también de la eliminación de la pobreza, las desigualdades, la discriminación de una u otra manera, y ninguna de ellas puede ser lograda sin la participación activa de las empresas, porque los gobiernos no tienen los recursos o la capacidad que tienen, tampoco tienen los recursos financieros ni humanos. Entonces las compañías cada vez están siendo más solicitadas para que se involucren y traten de cumplir estas metas de desarrollo sostenible. Ahora, como sugerí, muchas de las cosas que yo he descrito es lo que se podría describir como una iniciativa de ley blanda o involuntaria, pero de manera gradual están evolucionando, particularmente en el área de antiesclavitud y también antitráfico humano. Cada vez vemos más instrumentos legales y todos están más enfocados en la diligencia debida para poder asegurarse que no haya ninguna esclavitud en la cadena de suministro y que tampoco haya tráfico humano en la cadena de suministro. Y también los minerales en conflicto han sido un enfoque
de estas regulaciones y también los deberes que estos son las juntas que cada vez están atrayendo la atención de los gobiernos y también de los fondos de inversión, especialmente los fondos de pensión. Entonces, en el contexto de la Unión Europea, hay un requisito para que las firmas de cierto tamaño puedan divulgar la información no financiera y de diversidad. Esto fue bastante interesante. Esto fue emitido por la Superintendencia de Banca y Seguros en Perú. Ahí se descubrieron esta persona cuando estaba trabajando en la escuela de Kennedy en Harvard, cuando yo estaba redactando los principios rectores, y esta persona me dijo, ¿hay algo que podamos hacer al respecto en un contexto como Perú? Yo dije, bueno, no tengo idea, nunca he trabajado en Perú, nunca he tratado de hacer algo como esto en Perú, y me dijo, bueno, yo tengo un líder, y antes de pensarlo ya se había sido nombrado superintendente de banca y luego de varias consultas y asesorías habló con las firmas locales e internacionales y pidió la debida diligencia con respecto a los temas sociales y medioambientales. He hablado durante los últimos 2 años, así que lo siento si me molesta un poco la garganta, pero ha sido divertido. Y podemos ver que también hemos visto la debida diligencia de las leyes para cierto tamaño y también los Países Bajos y el Parlamento y también la debida diligencia de la esclavitud, del trabajo infantil. Y en Suiza va a haber un referéndum nacional para que voten si es que las compañías suizas deberían divulgar la información no financiera y llevar también a cabo la debida diligencia. Y como algunos de ustedes saben, hay un debate en Ginebra sobre si tiene que haber un tratado de empresas y derechos humanos, y los gobiernos que están considerando esto se han juntado 2 veces por propósitos informacionales, y en octubre van a tener la primera reunión. Entonces, como traté de sugerir, hay una evolución, una que está en firmas con respecto a la transparencia, al interés, a los factores de ESG, acuerdos sobre cuáles son algunos marcos de política para compañías, también las herramientas de política para compañías para ver cómo es que se tienen que ver estos principios, y también actas específicas de medidas legales donde hay que poner más importancia. Entonces les voy a dejar con esto. Ustedes saben lo que es eso. Yo, de hecho, una vez me picó una. Hacen 2 cosas. Una, te pican y duele. Pero dos, si alguna vez las han visto en un acuario, bailan muy lindo. Y bailan como ballet. Y eso es el ESG. Puede hacer que te pique o puedes bailar como si fuese ballet con ella, porque está aumentando, está saliendo a la superficie. El ESG está cambiando los mercados mundiales y los derechos humanos, como dije, están en la parte principal del ESG. Ese es mi mensaje. Muchas gracias. Bienvenido, John, de nuevo. Ayer estábamos con John, el presidente, la presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Relaciones Exteriores, y también el presidente de las guías rectoras. Y este evento, junto con la agenda de derechos humanos al centro de la discusión, también representa un gran impulso del sector privado en la misma dirección. La agenda de empresas y derechos humanos se puede ver como algo nuevo en Chile, que a nivel mundial ha sido un tema de preocupación desde los 90, incluso antes.
Y con respecto a esto, John, ¿podrías decirnos cuáles son los miedos que tienen las compañías las que tenían las compañías cuando comenzaste con este proceso al crear los principios rectores? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que uno de los principales temores, como yo recuerdo, son las compañías que participaron en las consultas. Ellos estaban completamente dispuestos a hacer su parte, pero querían saber dónde es que está la responsabilidad de los negocios, dónde empieza y dónde termina, y cuál es la responsabilidad del gobierno y de qué es responsable la sociedad civil. Entonces creo que eso es uno de los motivos principales por los cuales se diferencian los principios rectores, las obligaciones específicas de los gobiernos, y también están las responsabilidades de los negocios y cuáles son las necesidades y cómo es que afectan a la población. Entonces, estamos dispuestos a hacer nuestra parte, pero no puede ser elástico, tienen que haber límites. Entonces nosotros hemos entregado no solamente información o recomendaciones sobre cuáles son las prácticas, sino que cuáles son los límites. Entonces, los principios rectores no hacen que las compañías sean responsables de resolver todos los problemas del mundo, pero sí contribuir a no hacer que empeoren y tratar de contribuir a hacer las cosas mucho mejor. Muchas gracias, John. Yo te pregunto esto porque por medio del proceso del Plan Nacional de Acción nosotros también vimos las mismas preocupaciones. Entonces creo que es similar a lo que vio del proceso. También quería preguntar, en 2015 las Naciones Unidas adoptó la Agenda del 2030 para Desarrollo Sostenible, que es un plan para la gente, el planeta y la prosperidad. Ya explicó un poco y también se dijo esta mañana que hay un nexo entre estas dos agendas, pero ¿podría darnos un buen ejemplo sobre una compañía que ha combinado la implementación de la Agenda del 2030 con los principios rectores? O en su opinión, ¿qué facilitó este proceso? Bueno, yo creo que lo primero que nosotros deberíamos decir es que para las metas de desarrollo sostenible todavía es muy temprano y va a tomar un tiempo hasta que alguien, ya sea un negocio, un gobierno, hasta que realmente empiecen a ver cuál es el significado de esto y cómo es que encaja dentro de sus responsabilidades, etcétera. Entonces, ese sería el punto número uno. Es muy temprano para decir, pero punto número dos es que algunas de las compañías, ¿cómo puedo decirlo?, han tenido algunas de las políticas más progresivas con respecto a las prácticas de los derechos humanos, y también parece ser que los primeros han asimilado cuáles son las metas de desarrollo sostenible y cómo es que se pueden relacionar a los negocios. Entonces podemos ver, por ejemplo, el caso de Unilever, y ellos tienen un récord muy fuerte sobre el negocio de los derechos humanos y también el negocio de los derechos humanos, y también por supuesto con operacionalizar su posible contribución a todas las metas de desarrollo sostenible. Y el Reino Unido ha avanzado un poco más, en Reino Unido han avanzado un poco más que otras partes, pero están relacionadas estas dos cosas con quienes han estado más interesados en conseguir estas metas y las otras también. Y también tengo una preocupación, porque la preocupación es que hasta el momento lo que yo he visto es que una gran cantidad de compañías están haciendo el repackaging, están volviendo a hacer el packaging. Aquí están los temas socioambientales y dicen, bueno, esto encaja en la caja número 7, entonces vamos a contribuir a la caja número 7. Entonces no pasa nada nuevo, pero han estado cambiando, todo lo están poniendo en nuevas cajas, porque es una preocupación, porque muestra que no se lo están tomando muy en serio. Tratamos de hacer el vínculo entre los derechos humanos y también con el plan de acción, porque sabemos que las metas de desarrollo sostenible, sabemos que es algo muy temprano, pero es importante hacer eso, hacer
esa relación. Ahora voy a leer una de las preguntas que el público ha enviado. De hecho, voy a mezclar las dos preguntas más votadas. Va a ser difícil. ¿Cómo podemos hacer que la pauta, el marco de los principios rectores funcionen en el contexto de que a veces hay algunos negocios que solamente les interesa el crecimiento económico, en el contexto de la desigualdad en la economía y también la mala distribución de la riqueza? De hecho, la pregunta resalta que Chile es el país con mayor desigualdad en la OCDE. Entonces, ¿cómo podemos hacer que funcione en este contexto? Estoy mezclando las dos preguntas más votadas. Bueno, no estoy seguro cómo es que se mide la desigualdad. En Estados Unidos lo hacen bastante bien con respecto a la desigualdad con respecto a la muerte maternal o a la distribución de ingresos, etcétera. Pero dejemos eso de lado. El motivo por el cual nosotros tenemos instrumentos como los principios rectores es porque tenemos sociedades imperfectas. Si la sociedad fuese perfecta, no necesitaríamos esto. Entonces, tener las herramientas disponibles en sí mismo es importante, porque si no tenemos las herramientas para hacer una diferencia, nosotros vemos el problema, pero no sabemos qué hacer al respecto, aparte de, ya saben, lanzar piedras o lo que sea. Ahora tenemos herramientas para hacer que sea posible actuar en medidas específicas y también contar con los negocios de manera progresiva, como se ha hecho en esta asociación y en la sociedad civil y sus actores y también los parlamentarios y también la gente que trabaja en el gobierno, para que hagan todo su parte y esto se vaya añadiendo. Sí, muchas gracias, John. Cambio una de las mayores palabras, los términos votados son haitianos en Chile, también la inmigración, los derechos de las mujeres. Esta va a ser la última pregunta porque tenemos que hacer tiempo para el siguiente panel. Pero como usted a lo mejor sabe, en Chile las empresas sí han estado trabajando para mejorar el riesgo en los ambientes sociales. En este sentido, ¿cómo pueden las empresas que ya han avanzado tanto en evaluaciones sociales como ambientales complementar su trabajo con la implementación de los principios rectores de derechos humanos y empresas de las Naciones Unidas? Toda empresa de cualquier tamaño, no importa cuán pequeña sea, tiene proveedores. Las empresas grandes tienen grandes cadenas de suministro o abastecimiento. La inversión que se puede hacer a través de estas cadenas tiene grandes efectos multiplicadores. Entonces, para trabajar con sus asociados comerciales, que a lo mejor no están tan avanzados como ustedes, sea que son una transnacional importante o una pyme, eso marca tanta diferencia, puede marcar tanta diferencia en la vida de las personas. Si se magnifica a nivel global, 1 de cada 5 personas del mundo, o 1 cada 6, trabaja en cadenas de abastecimiento globales. Entonces, si lo pensamos, la mayor diferencia que podemos marcar para aumentar la calidad de vida, para mejorar la calidad de vida, es trabajar con aquellos en su propia cadena, en sus propias comunidades. Y tiene efectos multiplicadores. Entonces la cadena de abastecimiento es una de las principales formas. Sí, absoluto. Una de las discusiones que vamos a tener a la hora del almuerzo va a ser respecto a eso. Yo podría estar acá todo el día preguntándole, pero desafortunadamente ya no nos queda tiempo, así que quedo hasta aquí. Yo también podría estar todo el día porque mi vuelo sale a las 9 de la noche. Quédese acá entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.